pues en 1946 la Marina de los Estados Unidos detonó una bomba atómica bajo el agua. El resultado se bautizó como Evento Baker. Fueron 21 kilotones explotando a 27 metros de profundidad en el atolón Bikini. Los resultados fueron tan aterradores, tan horribles, que la Marina de los Estados Unidos canceló la siguiente prueba. Complicado. Y en esos mismos años, cuando Estados Unidos hacía esas pruebas, Francia también realizó pruebas en el atolón de Mururoa. También los daños son tremendamente decidores. Muchos países han realizado pruebas. China, Rusia y otros. El daño que produjo el evento Baker, la explosión fue tan horrible que generó una burbuja de gas incandescente que abrió un cráter de 9 metros de profundidad y más de medio kilómetro de diámetro. Una colosal columna de agua se proyectó a 1500 metros de altura. Desintegró barcos que estaban cercanos, a otros los hundió. Y cuando la Marina de los Estados Unidos regresó al lugar de la explosión para evaluar la contaminación radiactiva en los barcos que sobrevivieron, se encontró que estaban 20 veces por encima de la dosis letal. Trataron de limpiarlo, pero fue inútil. Al final enviaron a los barcos a un cementerio de barcos, pero también a algunos los hundieron con todo el veneno de la contaminación. ¿Se imaginan ustedes cómo serían los océanos antes de la contaminación que nosotros le hemos dañinamente entregado a nuestros océanos? Lo que estamos hablando, ¿no?, nos da una idea. Sin embargo, nosotros sabemos de la contaminación de los barcos petroleros que se han hundido, también de la contaminación de plástico que tiene prácticamente al planeta Tierra absolutamente contaminado. Nuestros alimentos tienen partículas de plástico. Nosotros consumimos agua con residuos plásticos, alimentos con residuos plásticos, todo con residuos plásticos. Y el daño nos lo hacemos nosotros mismos, a nosotros mismos y a la naturaleza entera, a nuestro planeta entero. Y es interesante todo esto porque miren lo que viene a continuación. Pese a la experiencia, Estados Unidos volvió a realizar otra prueba. Esta prueba fue en el año de 1955 con la operación Wigwam. Su objetivo fue medir efectos sobre submarinos. Se usó una bomba de 31 kilotones a 600 metros de profundidad. La burbuja de gas fue más pequeña, 115 metros. Pero la radiación afectó a barcos observadores. Muchos marinos enfermaron de cáncer, pero las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no quisieron admitir su culpa. Daño más daño. Y testigos presenciales aseguraron que vieron hervir el mar. Y el impacto fue como un martillo que golpeó los barcos. El sonido de la explosión se registró en estaciones de medición a más de 20.000 kilómetros de distancia. Ahora un poquito de reflexión. Llamo o pido o insto a reflexionar sobre el daño de este tipo de pruebas nucleares o pruebas atómicas. Si un tarrito de explosivos generó la muerte en un pozón de un río maravilloso de aguas muy transparente, donde uno se para de altura, ve el fondo del río y sus seres, vale decir sus pececillos, grandes y pequeños, y alevines y otro tipo de vida, ahí moviéndose en forma absolutamente natural. Bastó un tarro de explosivo para que todo eso terminara en ese lugar. Pregunto, ¿qué daño en el mar produjeron estas pruebas atómicas? No tenemos, lamentablemente, ninguna medición, porque no conviene que se sepa. Eso es para mantenernos ignorantes en un lugar donde ellos, los grupos de poder, hacen daño y más daño. No olvidemos también que en el curso de las guerras para luchar contra los submarinos, se usaron tambores de explosivos que afectaran a los submarinos. Eso ocurrió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. En los barcos que luchaban en el mar también, esos tremendos cañones, granadas que se tiraron entre unos barcos y a otros barcos, la mayoría no daba en el blanco.
Y el daño lo reciben los seres vivos que vivían en esos lugares. No olvidemos los torpedos de los submarinos, con unas explosiones, ¿no?, que llegan a remecer los barcos. Las ondas, los efectos del daño, no olvidemos esa característica que tiene el sonido, que viaja más rápido en el agua que en el aire, lleva ese daño. Si el golpe que dio esa explosión como martillo en los barcos, imaginemos en los seres vivos, en las ballenas, en los delfines y todos los peces y toda la cadena de vida, que es desastroso cada uno de estos eventos. Y en las pruebas que hacen cada país con sus marinas, con sus fuerzas armadas, con sus barcos, con sus submarinos, hacen pruebas y continúan. Y el daño continúa, y el daño continúa. Y nuestro planeta ahí está. Y lamentablemente lo que está sucediendo hoy en día es efecto de aquello y de mucho más, del daño que le hemos hecho. Además, se produce con nuestra maldad en los conflictos bélicos y en las guerras. Tenemos contaminación industrial, contaminación agrícola, frutícola y otros. Contaminación, lamentablemente, por la pandemia que acaba de... Bueno, todavía estamos en pandemia en algunos lugares del mundo. La contaminación ambiental. Recuerdo cuando era niño, me tocó viajar por nuestra carretera que une el país. En los años 50, en los años 60, hasta los años 70, viajar por carretera era tremendamente, tenía una complicación, pero tenía una complicación que era molestaba para la persona que conducía un vehículo, pues el parabrisas se llenaba de insectos que chocaban, ¿no?, y se reventaban en los vidrios, en los parabrisas, y había que parar el vehículo para limpiarlo, para que quedara limpio. Y es tanto el daño que nosotros hemos hecho que en este minuto se viaja por la carretera, se hace el mismo viaje y ya no quedan ningún insecto. Curiosamente, a alguien, alguna mariposa o algún otro insecto queda en el parabrisas. Lo que antes abundaba, ahora es tremendamente escaso. Lo complicado es que esos seres formaban parte de la cadena de la vida, del equilibrio de la vida en el planeta. Decidor, interesante, dolorosamente interesante. Y más aún, pues nos vamos a complicar más la vida. No hay lugar en el mundo donde no exista la delincuencia. La delincuencia es violencia. El narcotráfico es violencia. La desigualdad social es violencia. La corrupción política es violencia contra su pueblo. Los incendios forestales es violencia. Y podríamos seguir con todo el quehacer del ser humano, que es violencia, porque todo lo hemos desequilibrado. Y es lamentable que así suceda porque los únicos perjudicados somos nosotros. Ahora, nos podríamos preguntar, ¿qué es la violencia? Una interacción por medio de la cual intencionalmente causa daño para imponer una situación a otro, con una falta de respeto tremendamente grande. No nos respetamos ni siquiera nosotros mismos. Nosotros, que somos un eslabón en la cadena de la vida, somos los únicos seres que atentamos contra nosotros mismos y contra el medio. No hay ningún otro ser en la cadena de la vida natural que realice este tipo de actos dañinos y perjudiciales. En forma romántica, se puede mencionar que el árbol que da frutos, como una hermosa parra, un hermoso durazno, un hermoso manzano, o ciruelo, o peral. Ellos no dan su fruto para que los consuman ellos, sino a sus semejantes. Esa es la función de la vida. Los seres en la vida, en la cadena de la vida de nuestro planeta, todos están allí para que todos vivamos de nosotros mismos, sin causarnos daño. Mas, sin embargo, el ser humano hace totalmente lo contrario, dolorosamente lo contrario. La religión, algo que debiera unirnos, nos separa. Los que estamos, supuestamente, en algún grupo religioso, en alguna forma religiosa, filosófica religiosa, nosotros creemos que es la verdadera. Y todo lo demás es una mentira. De pronto, en algunos alegatos, nos ponemos hasta violentos para defender nuestros puntos de vista. Y somos tan dañinos que hace muchos años atrás, más de 2000 años atrás, un hombre llegó aquí a hablarnos de paz. Nos imaginamos que todos nos damos cuenta quién fue y lamentablemente lo matamos. ¿Qué es la paz? Nos preguntamos, ¿qué es la vida? Nos preguntamos, ¿qué es la muerte? Y a lo mejor no sabemos definirlo. Algo cercano, pero no real.
nosotros vemos que hay muchos actos de violencia en cada una de las formas religiosas. No olvidemos los dolorosos abusos sexuales de algunas formas religiosas. Y lamentablemente a la cosa más hermosa que está en la sociedad, que son los niños. Aquellos pequeños que necesitan de toda la participación social para su formación, los violentamos. Vaya la culpa que tenemos. ¿Por qué está en nosotros inserta la violencia? ¿De dónde nace la violencia? Nace del hogar, nace del barrio, del colegio. El colegio es violento. Niños recibiendo bullying por alguna diferencia. Profesores agredidos. Trabajadores, tal vez por alguna situación específica, reciben violencia de sus propios compañeros. Una pregunta también complicada. ¿Es el ser humano un ser tan violento? ¿Y que sea necesario que los países tengan fuerzas armadas para defenderse y defenderse de sus propios seres humanos, de sus propios semejantes? Me encantaría que en la guerra de Ucrania, en este minuto, el presidente de Ucrania y el señor Putin de Rusia se juntaran los dos y conversaran. Y si tienen alguna diferencia, que se agarren ahí los dos. Pero ¿qué culpa tiene el ser humano, el ser común y corriente, su conciudadano? ¿Por qué tienen que ir a morir quienes nos generaron estos conflictos? Eliminan o tratan de matar a personas que no conocen. Duele, duele, duele. Complicado. Nosotros mismos nos violentamos. Es agradable un cigarrillo, pero ¿comprendemos el daño que nosotros mismos nos producimos? El alcohol. Se dice que consumir alcohol es atentar contra nuestro propio cerebro. Quienes sufren un daño lamentable son nuestras neuronas. Las drogas también producen costumbres y nosotros envenenamos a nuestros semejantes cuando somos narcotraficantes. Nosotros mismos le hacemos daño a nuestros propios semejantes. Así somos. ¿Algún futuro positivo nos espera? Qué complicada pregunta. Pues si nosotros hilamos finos, o también, que sería lo mismo, analizamos fuertemente con la intención de ver la realidad, el futuro que nosotros tenemos es tremendamente complicado. Porque la naturaleza tiene que acomodarse para resistir los daños que nosotros le hemos hecho, le estamos haciendo y continuaremos haciéndolo. Nuestro planeta, un ser vivo, va a tener que reaccionar. Hay muchas cosas que los científicos callan con respecto a esto. Sin embargo, una persona analítica que quiera estudiar con seriedad el asunto va a quedar tremendamente complicado por el futuro que se prevé. Me gustaría seguir exponiendo todo esto porque la violencia del ser humano no termina. Es dar y dar y dar más violencia porque está innato, inserto en nosotros. ¿Dónde nació? ¿Cómo nació? También digno de un análisis. Para la comprensión de las personas que les interese este tema, y a lo mejor no lo sepan, se habló del daño que han recibido los lugares y los entornos donde hay vida y esplendorosa. Las marismas son lugares bastante interesantes, igual que los humedales. Son ecosistemas húmedos, con plantas específicas, con flora y fauna. Hay seres vivos que durante el año ellos emigran por las características de su propia especie. Se trasladan desde un continente a otro, desde el hemisferio norte al hemisferio sur, donde empollan, donde se alimentan. Y cuando empollan, naturalmente tienen que tener sus nidos. Lo hacen en los humedales, en las costas, en las marismas. Y nosotros todo aquello lo hemos dañado en forma inmedible, porque no nos interesa, no está en nuestros intereses. ¿Qué me importa?, dice un ser humano. Pasarlo bien, vivir el momento, etc. Una vida equilibrada, ¿es aburrida? La mayor parte de las personas va a decir, qué aburrido, ¿no? Qué aburrido, no tener que hacer es aburrido. Pero un momento de quietud para una persona alterada, claro que es aburrida. Pero para una persona que no está alterada, que tiene equilibrios, naturalmente que aquellos momentos tranquilos, sí, son tremendamente efectivos, son tremendamente enaltecedores, y ahí vemos lo que no alcanzamos a ver cuando estamos alterados. La humanidad, lamentablemente, está alterada. Este tema da para todo lo que he mencionado y para mucho más. Mucho, mucho, mucho más. Ya tendremos oportunidad de continuar mencionando esto y otras situaciones, otros temas. Este tema, como mencioné, me nació desde un acontecimiento que dolorosamente lo vi cuando era adolescente. Pero también hay otros temas tan interesantes
como este, que ya conversaremos. Espero cumplir con el interés para satisfacer el interés de cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar al otro lado y naturalmente para mí ha sido tremendamente grato, satisfactorio naturalmente, poder expresar esto y naturalmente a futuro mucho más. Este es el rincón de Jacinto, con un café y conversar cosas interesantes. Ya estaremos de nuevo juntos. Muchas gracias.